¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar, por favor, con la clase del día de hoy. Eh, el día de ayer estábamos ya revisando lo que es el IVA, ¿no? Nuevo tema que estamos revisando. El IVA, comenzamos con el artículo 52 de lo que nos establece la ley del régimen tributario interno referente al IVA, ¿no? Al objeto del impuesto nos hablaba ahí. Tal vez tenemos alguna preguntita de lo poco que revisamos porque ni siquiera terminamos ese artículo, ¿no? Estábamos desglosándole cómo deberíamos aprender, ¿sí? La normativa. Si tenemos alguna preguntita, me la hacen saber o si no, les voy a compartir lo que estábamos revisando. Y me confirman, por favor, si están visualizando el, el Excel que les estoy mostrando, por favor. Sí, se ve más. Listo, muy bien. Vamos entonces. ¿Qué nos decía? A ver, em, el objeto del impuesto. Primerito revisamos, ¿no? Que el IVA, ¿no es cierto?, va a gravar a las transferencias de dominio y a las importaciones. ¿Pero de qué nos decía la normativa? De los bienes muebles de naturaleza corporal, ¿sí? Y aquí le adicionamos algo más, continuando con la lectura. ¿Qué nos decía? En todas sus etapas de comercialización. Pongámosle aquí, etapas, en todas las etapas, ¿no? De comercialización. ¿Y cuáles serán estas etapas de comercialización? A ver, ¿qué me pueden indicar ustedes? Porque me dice muy bien, vamos a transferir de dominio, es decir, podemos vender nosotros bienes muebles. Por ejemplo, la mercadería que yo tenga en mi local es una transferencia de dominio de un bien mueble, ¿verdad? Porque estoy realizando la venta de la mercadería que dispongo. En el caso de que yo esté importando bienes desde China, son bienes muebles, ¿verdad? Porque se están trasladando de un lugar a otro y son bienes muebles de naturaleza corporal. Y por lo tanto va a gravar este impuesto, va a gravar IVA, ¿sí? Y nos dice, pero, y puede ser en cualquier etapa que nosotros podemos comercializarlo, ¿no? En cualquier etapa que se encuentre este bien. ¿A qué hará referencia esto? ¿Qué opinan ustedes? A ver, estamos por aquí, Beatriz, Diana, Mayra, Rosalía, Hortensia, Miriam. ¿A qué hará referencia esta partecita que dice que el IVA gravará a la transferencia de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización? ¿A qué hará referencia esto? A ver, ¿qué pueden opinar ustedes? ¿Algún compañero que quiera participar? A ver, Mayra. Bueno, buenos días, ingeniero, compañero. Para mí puede ser que en todas las etapas de comercialización puede ser las que están empezando el proceso, las que ya están culminadas, así puede ser. Claro, muy bien, ¿verdad? Porque no es necesario que el bien sea nuevo, ¿verdad? Para que grave IVA. No es necesario que solamente sea nuevo. Por ejemplo, si yo vendo un carro, ese carro que ya está usado también yo debo facturarlo si está a nombre de la compañía, ¿verdad? Puede ser nuevo, puede ser usado ese bien. También puede ser materia prima, puede estar en etapa de producción, ¿sí? O puede ser ya un producto terminado, ¿verdad? A eso hace referencia en todas las etapas de comercialización. No solamente que el bien sea nuevo, ¿sí? Que el bien mueble sea nuevo o que sea un producto terminado, sino que puede ser también usado, puede ser materia prima o puede estar en etapa de producción, ¿verdad? Con que le falte en etapa de producción me refiero a que no esté terminado todavía ese bien, ¿sí? Que le falte tal vez algún detalle, algún aparato adicional, etcétera, ¿no? Pero todo eso graba IVA, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace referencia como de inicio. Y aquí nos pone también otras, otros aspectos, ¿no? Donde también va a grabar IVA algunos otros temas, ¿no? Miren por aquí que nos dice, así como, es decir, también grabará los derechos de autor, nos pone aquí, de forma independiente nos pone, ¿no? Derechos de autor, también sabe poner la propiedad industrial, también nos pone y los derechos conexos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí arribita nos hablaba de bienes muebles de naturaleza corporal, ¿sí? Pero también grabará los que no tengan naturaleza corporal, como son los derechos de autor. Eso nosotros no podemos ver, no podemos tocar, sino que eso es un registro que nos dan por alguna patente, alguna propiedad industrial que tengamos, algún diseño industrial de algún bien o producto,
¿sí? De algún nombre de un local, ¿sí? Esos son derechos de autor que tenemos, o propiedad industrial, derechos conexos, pero ya no vendría a formar parte de bienes muebles, ¿verdad? Pero dice también grabará a esto que le pongo aquí, es decir, a los derechos de autor, propiedad industrial, derechos conexos, ¿sí? Pero también nos pone algo más por acá, miren, y al valor de los servicios prestados. Aquí ya nos dice de forma general, ¿no es cierto? Y también a los servicios, porque los servicios de igual manera no son bienes muebles, ¿verdad? Sino que son servicios, son intangibles, pero también grabarán, nos dice la normativa, ¿no? Entonces ahí le vamos desglosando este artículo, ¿verdad? Donde nos dice que el IVA estará presente o el IVA grabará a toda transacción, ¿no? De transferencia de dominio a las importaciones de bienes muebles de naturaleza corporal en todas las etapas de comercialización, a los derechos de autor, a la propiedad industrial, a los derechos conexos y a los servicios, ¿sí? Y a los servicios, dice, de forma general, y al valor de los servicios prestados en la forma y en las condiciones que prevé la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, más adelante vamos a revisar los bienes y servicios que graban, por ejemplo, con tarifa 0%, ¿sí? Con tarifa 0%, porque vamos a tener eso, porque la ley va a poner una exención a ciertos productos, perdón, a ciertos bienes y servicios, donde no todos van a grabar 12 y no todos van a grabar 0, sino vamos a ver más adelante lo que nos establece el artículo, creo que del 54-55, de los bienes y servicios con tarifa 0. Pero miren, esto es lo que nos establece la normativa. A esto grabará IVA, sea tarifa 0, sea tarifa 12, la transferencia de dominio, las importaciones, los derechos de autor, propiedad industrial, derechos conexos y servicios. ¿Sí? Así hemos desglosado este artículo, ¿no? Que es del 52, que hace referencia al objeto del impuesto. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí o podemos avanzar con lo que nos establece la normativa? Hasta buscar el otro artículo que vamos a revisar. Muy bien. Si no tenemos ninguna preguntita, ya les comparto ahorita el artículo, ¿no? El artículo 53. Listo. Por aquí estamos. Mire, el artículo 53, entonces. ¿Qué establece este artículo? Nos dice el concepto de transferencia, ¿sí? ¿A qué hace referencia este concepto, esta palabra transferencia, ¿no? Lo que revisamos aquí en el primer artículo que revisamos que decía transferencia de dominio. ¿A qué hace referencia esto? Y nos dice que en el artículo 53, concepto de transferencia, para efectos de este impuesto se considera transferencia lo siguiente. No sé si algún compañero me ayuda con la lectura, por favor. Buenos días a todos. Eh, Concepto de transferencia para efectos de este impuesto se considera transferencia. Todo acto o contrato es realizado por personas naturales o sociedades que tengan por objeto transferir el dominio y de bienes inmuebles de naturaleza corporal, así como los derechos del autor, de propiedad industrial y derechos conexos. Aun cuando la transferencia se efectúa a título gratuito independiente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que origen
a ver, perdón, negociaciones que origen dicha transferencia de las condiciones que pacten las partes. ¿Continúo? No, hasta ahí nomás, el primero. ¿Qué nos dice entonces? Que transferencia es muy similar a lo que leímos en el artículo 52, ¿no? Donde establece que transferencia es todo acto o contrato realizado por personas naturales, aquí incluye, ¿no? A los contribuyentes, sean personas naturales o sociedades, que tengan por objeto ¿cuál? Transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aun cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, porque nosotros conocemos que cuando existe una transferencia de dominio, lo común es que exista a título oneroso, ¿verdad? Es donde exista presencia de dinero, donde una persona me transfiera a mí el dominio de un bien, ¿sí? Y yo le entregue el dinero. Pero también nos dice aquí la normativa, aun cuando la transferencia se efectúe a título gratuito. Es decir, miren, por ejemplo, yo te doy una parte de mi mercadería. Bueno, esa es una transferencia, ¿verdad? Por lo tanto, debe ser facturado. Y al ser facturado, va a incluir o va a incurrir ya en que se grabe el IVA, ¿sí? Y por lo tanto, en este momento que se graba este impuesto, ya estamos nosotros con la obligación, ¿no? De poder, de las obligaciones que incurre justamente cuando graba este tributo, el impuesto al valor agregado. ¿Qué más nos dice? Independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen dicha transferencia y de las condiciones que pacten las partes, ¿no? Es decir, que en un contrato puede decir las formas de pago, ¿sí? Cuándo se entregará el bien, todo eso, ¿sí? Todas esas condiciones nos dice que es de forma independiente a que nosotros cuando ya exista la transferencia se debe grabar entonces con el IVA, ¿no? Con el impuesto, porque eso hace referencia el concepto de transferencia, ¿sí? Entonces, el segundo, ¿qué nos dice? La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de estos con opción de compra, incluido el arrendamiento mercantil bajo todas sus modalidades. Miren, aquí ya pone un poquito más de texto lo que es la transferencia de dominio, ¿no? Nos dice que también la venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en consignación. La consignación, entonces, cuando alguien recibe en consignación algún bien, eso también grabará IVA, ¿sí? Debemos tener en consideración eso. Y el arrendamiento de estos con opción de compra nos establece, incluido el arrendamiento mercantil bajo todas sus modalidades. Aquí ya le incluye entonces a esto, al arrendamiento mercantil, ¿sí? Porque en el artículo 52 no hablaba, ¿verdad?, acerca de arrendamientos, nos hablaba así de servicios, pero no de arrendamiento. Entonces el arrendamiento ya está incluido en lo que nos establece por aquí de transferencia de dominio. Muy bien, entonces el tercero, ¿qué nos dice? El uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del impuesto de los bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. Bueno, esto hace referencia al uso o consumo personal, es decir, que si yo tengo un negocio, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un negocio de suministros de aseo, ¿sí? Tal vez de mi mercadería que yo tengo en percha, en stock, yo tomo un desinfectante que va a ser para el uso de nosotros. Cuando yo tomo ya ese desinfectante, tomo ese galón, ¿verdad? Del desinfectante, el detergente que yo esté tomando, ese uso que yo estoy dando ya incurre en una transferencia de dominio. Es decir, que se está consumiendo parte de nosotros, de nuestro stock. Por lo tanto, nosotros debemos también facturar eso. Nosotros facturamos y al momento de facturar, esto ya incurre en concepto de transferencia primero y también en que ya va a grabar IVA, ¿sí? Por lo tanto, el uso y consumo, es decir, que yo tomo de percha, hago uso de ese bien que yo tengo a la venta, eso debo yo considerarlo y debe grabar IVA, ¿no? Por lo tanto, yo debería facturar eso, ese uso. Y es comúnmente conocido como gastos de autoconsumo, ¿no? De lo que nosotros vendemos, por eso dice aquí, que sean objeto de producción o de venta. Si yo vendo eso y estoy consumiendo, es un autoconsumo, por lo tanto se genera un gasto y ese gasto yo debo facturarlo, reconocerlo como gasto mismo y ahí sí, al momento de que yo ya le reconozco como gasto, es porque existe como respaldo
una facturita que yo emití. Una para cumplir con el artículo 52 que me establece aquí, el concepto de transferencia, y dos, para dar de baja de mi inventario. ¿Sí? Entonces, eso hace referencia al artículo 53, perdón, ¿sí? El concepto de transferencia. Vamos un poquito más adelante, donde nos hablan el artículo 54, ¿no? En el artículo 54 nos habla acerca de transferencias que no son objeto del impuesto, es decir, que no va a gravar IVA. Solamente estas son las transferencias que no grabarán IVA, ni tarifa 0 ni tarifa 2, porque las demás sí grabarán IVA, ¿verdad? Pero ahí sí vamos a clasificarlo entre IVA 0% y el IVA 12%. Pero miren, el artículo 54, perdón, ya me da aquí justamente cuáles son las 7 transferencias que yo debo considerar y que no graban IVA. No sé si algún compañero me ayuda, por favor, con la lectura del artículo 54. Transferencias que no son objeto del impuesto. A ver, algún compañero que esté por aquí conectado. Está Beatriz, está Denis, Diana. Ya, profe. Listo, gracias. Artículo 54. Transferencias que no son objeto del impuesto. No se causará el IVA en los siguientes casos. 1. Aportes en especie a sociedades. 2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de Un sociedades. segundito. En aporte en especies a sociedades, me dicen, ¿no? Es decir, que cuando un socio va a aportar, ¿verdad? A sociedades, pero en especie nos dice, en especie, es decir, en bienes. Por ejemplo, voy a aportar mercadería, voy a aportar muebles de oficina, voy a aportar maquinaria. Ahí nos dice entonces que estos aportes en especie a sociedades no son objeto del impuesto, es decir, que no va a gravar IVA esas transferencias que se estén ejecutando. ¿Sí? Continúa entonces. 2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive en la sociedad conyugal. Ya, miren, entonces aquí nos dice adjudicaciones por herencia, ¿sí? Por ejemplo, los hijos pueden heredar, ¿verdad? Y esa transferencia de dominio, porque va a existir una transferencia de dominio. ¿Qué tal si tiene la persona que era propietaria de un local y le deja en herencia, ¿no? Le deja en herencia los bienes. Por lo tanto, esa transferencia que existe no grabará con este objeto, ¿no? No grabará con el IVA, nos establece. O por liquidación de sociedades, nos dice. Muy bien, veamos más adelante. ¿Qué nos dice el tercero? 3. Transferencias y transmisiones de empresas y establecimientos del comercio en los términos establecidos en el Código de Comercio. Muy bien, debemos revisar el Código de Comercio para ver cuáles son exclusivamente las transferencias que se encuentran exentas o que se encuentran no objeto del impuesto del IVA, ¿no? Veamos. 4. 4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades. Ya, miren, las fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades. Entonces, no prácticamente le diría que son como transferencias, pero sí son como unos hechos o modalidades que se dan, ¿no? En las sociedades. ¿Qué nos dice que son las fusiones? Cuando dos empresas hacen una, ¿sí? Las fusiones es eso. Cuando dos empresas hacen una sola, se unen y hacen una sola. Las escisiones es lo contrario. Cuando una empresa que tiene una característica, una razón social, se divide y hacen dos empresas. Y las transformaciones es cuando una empresa, por ejemplo, era Éxito S.A., se cambia justamente la modalidad de sociedad y ahora en vez de ser Éxito S.A. se llama Éxito Compañía Limitada, por ejemplo. A eso hace referencia a las transformaciones de sociedades. ¿Sí? Vamos, continuemos entonces. 5. Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas públicas y a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el reglamento. Muy bien, entonces establece que las donaciones, ¿no? A entidades y organismos del sector público, inclusive empresas públicas y a instituciones de carácter privado sin fines de lucro,
están exentos, ¿no? De este impuesto, no grabará el IVA. Puede grabar otros impuestos, sí, estas donaciones. Pueden incluir un impuesto de justamente herencias, legados y donaciones que existen. Van a pagar eso posiblemente, pero el IVA me dice que no, porque el IVA no será objeto y justamente porque la normativa me establece así, porque aquí en el artículo 54 que tengo el respaldo me dice muy bien, no va a grabar IVA, pero sí puede grabar otros impuestos, ¿no? Vamos entonces, el siguiente. 6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos, valores. Muy bien, la cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos de valores, ¿no? Cosas específicas. Y la última, ¿qué nos dice? 7. Las cuotas o aportes que realizan los condominios para el mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de gastos comunes en urbanización. Muy bien, cuando se vive en condominios, ¿no? Justamente se realizan estos aportes, estas cuotas, y entonces estos pagos que se hace no serán objeto del impuesto, ¿sí? No serán objeto del impuesto porque la ley nos establece así. Estos son los 7 casos que no existe en este tipo de transferencias, que no existe o no son objeto del impuesto del IVA, ¿no? Es decir, que no grabará IVA estas transferencias. Muy bien. Hasta ahí es del artículo 54. Ahora sí vamos con el artículo 55 a revisar qué nos dice. Pues se les voy a compartir aquí en el PDF directamente, porque este artículo sí es bien largo, ¿no? Un segundito. Déjenme ver. Listo. Ahí estamos en pantalla, ¿no? Miren, aquí tenemos el artículo 55 nos dice, ¿no? ¿A qué hace referencia este artículo? Nos dice que aquí va a hablar específicamente, ¿no? ¿Cuáles son los bienes o las transferencias de importaciones de bienes que graban con tarifa 0%? Aquí es donde la normativa nos pone ya en claro cuáles son los bienes que van a grabar con tarifa cero. Y nosotros, por ejemplo, si tenemos un negocio, podríamos verificar en el caso de que no conozcamos de algún bien. Aquí está, miren, en todo este artículo 55 nosotros vemos cuáles son los bienes que graban con tarifa 0% del IVA, ¿sí? Es decir, que del subtotal pagaré, el subtotal será el total de la factura, ¿no? Porque no va a existir prácticamente el 12% que me agregan cuando existe transferencias con un rubro diferente de cero, nos dice la normativa, es decir, con 12%. ¿Sí? Entonces, solamente estos bienes que nosotros encontramos en el artículo 55, solamente estos son los que van a grabar con tarifa cero. ¿Por qué? Porque la normativa me establece. No es porque queremos, no es porque nos inventamos, sino porque la normativa misma establece aquí. Por eso les decía, este artículo es largo, tiene varios numerales, justamente porque van desglosando. Miren entonces, vamos ahí con la lectura, ¿ya? Ayúdenme con la lectura del primero. ¿Algún compañero, por favor? Ah, y miren esto también que nos dice. Tendrán tarifa cero las transferencias de dominio, ¿no? E importaciones, ya incluye las dos. Transferencias que se puedan realizar aquí en el territorio nacional y las importaciones que estemos realizando de los siguientes bienes, nos dice. Ahora sí, ayúdeme con la lectura, por favor. Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, unícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos, y de la pesca que se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de elaboración o proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza, la sola refrigeración y enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el apilado, el desmonte, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración de aceite combustible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se consideran procesamiento.
Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice este primer numeral, no? Que grabarán con tarifa 0%, ¿cuáles? Los productos alimenticios, ¿de qué? De origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos. Miren, ahí ya nos establece, ¿no? Entonces, si nosotros vamos, miren, al mercado, al comisariato y verificamos cualquiera de estos productos, vamos a ver en la siguiente factura que nosotros tengamos por ahí a la mano y vamos a verificar que todos estos productos van a estar con tarifa 0%, ¿sí? Porque la normativa nos establece así. ¿Qué más nos dice? Miren, y de la pesca que se mantenga en estado natural. Pero por acá ya me va a poner unas condiciones, ¿verdad? En donde me dice, aquellos que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza, ¿sí? Entonces, las carnes naturales de origen animal que vimos anteriormente serán grabadas con tarifa 0% siempre y cuando estas no tengan una elaboración, no haya pasado por un proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo una libra de carne, ya le cociné, por cocinarle ya existe una elaboración, existe un proceso, existe un tratamiento, ¿verdad? Y pasa de 0% a 12%, solo por el hecho de haberle cocinado. Pero por acá me da unas pequeñas exenciones, ¿no? Donde me dice, miren, pero no le vamos a tomar en consideración como elaboración, proceso, tratamiento a los siguientes, eh, a los siguientes procedimientos que nosotros pongamos tener sobre las carnes en estado natural. Me dice, si tú les refrigeras, no importa, sigue manteniéndose con tarifa 0%. Si existe un enfriamiento o congelamiento para conservarlos, sigue siendo entonces, sigue grabando con tarifa 0%. Es decir, que si nosotros vamos al comisariato y compramos carnes ahí que se encuentran congeladas, se sigue manteniendo con 0%, ¿no? ¿Qué más nos dice? El pilado, el desmote, la trituración, si compramos carne molida, por ejemplo, la extracción por medios mecánicos o químicos para elaboración de aceites comestibles, el faenamiento, el cortado, el empaque, no se consideran como procesamiento, ¿no? Entonces, pero que sí, por ejemplo, lo que les decía, si yo tengo una carne y solamente por el hecho de haberle puesto especies, condimentos, pasa de ser 0% a 12%, ¿no? Porque ya existe un proceso, ya existe una elaboración, un tratamiento que se le da a esa carne natural. Entonces, solamente eso es lo que le estoy señalando, son los permitidos para que esta carne en estado natural continúe siendo tarifa 0%, ¿sí? Entonces, eso como primer punto. El segundo, ¿qué nos dice? Miren, que grabarán con tarifa 0% también, ¿cuáles? Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción nacional. Entonces, si yo en la prueba les pongo leche en polvo de producción peruana, por ejemplo, ¿graba con tarifa 0 o con tarifa 12? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? A ver, si yo les pongo en la pruebita así. Si la leche en polvo de producción peruana sigue grabando con tarifa 0% o ya es tarifa 12%. A ver. Tarifa 12% sería. 200, tarifa 12, ¿verdad? Porque la normativa es clara, me dice muy bien, será tarifa 0% siempre y cuando cumpla con lo que yo establezco en la normativa. Es decir, que sea una leche en polvo de producción nacional. También nos dice los quesos y yogures, tarifa 0%. Las leches maternizadas y proteicos infantiles. Todo eso con tarifa 0%, porque la normativa me establece así. Muy bien, vamos con el tercero. ¿Qué nos dice? El pan, miren, de forma general ya me dice aquí, el pan, la azúcar, la panela, la sal, la manteca, la margarina, la avena, maicena, fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales, nos dice de atún, miren, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha. Es decir, que si yo traigo un atún importado de otro país, tarifa 12, porque aquí la normativa me establece que siempre y cuando sean enlatados nacionales, miren.
aceites comestibles, pero aquí me pone una excepción. Solo una excepción me ponen los aceites comestibles. Yo puedo tener un aceite de coco, un aceite de almendras, etcétera. Pero miren, ¿qué me dice por acá? Excepto el de oliva. Es decir, que el de oliva de entrada ya grabará con tarifa 12, porque aquí la normativa ya pone, de lo que pone aquí en general, aceites comestibles, me pone una excepción, me dice, excepto el de oliva. Entonces, yo les pongo en la prueba, el aceite de oliva, y ustedes deben elegir tarifa 0, tarifa 12. Ustedes van a elegir tarifa 12, ¿verdad? Porque aquí me pone la excepción. Bien, vamos a continuar con la lectura, ¿no? Hasta ahí tenemos alguna preguntita porque tenemos menos de un minuto en la clase. O si estamos entendiendo por ahí. Justamente es bastantísimo esto, ¿no? De los bienes que nos establece el artículo 55. Es larguísimo. No nos vamos a aprender todos, pero nosotros ya vamos a tener el conocimiento dónde buscar, en dónde nosotros indagar cuando tengamos alguna duda. Y justamente es aquí. El artículo 55 que nos habla acerca de los bienes, ¿no? De los bienes con tarifa 0, porque el artículo 56 en cambio nos va a hablar acerca de los servicios, porque también van a existir servicios que son grabados con tarifa 0%. Tenemos entonces alguna preguntita porque ya no alcanzamos a leer el numeral 4. Como les decía, ¿no? En estas clases les estoy adelantando justamente lo que vamos a ver el